Bueno, es un placer para mí tener hoy acá a Susi Leu de Leandro N. Alem. Para los que no saben, Susi es sobrina de Esther Litvin y Elena Agronovich, y ella vive en Leonardo N. Alem. Yo soy Leandro. Marcia Sentner Eppelbaum y hoy es el 22 de agosto del 2020. Y te quiero preguntar, Susi, si tengo tu permiso para grabar esta charla que vamos a tener en el marco histórico. Sí, Marcia, por supuesto, un gusto conocerte. Igualmente acá. Bueno, Bueno, Susi, y te como... comento que Esther Sí, es la hermana de mi papá, sí, era la hermana sí. de mi papá. Ujú, Claro, esa es la ujú. relación que tengo. Y la gente, Sí, los sí, posadeños, todos sabemos, conocemos a Esther muy, muy bien. Así que los que no te claro. conocen a vos ya van a saber justo quién sos. Sí, sí, Sí. sí. Eh, bueno, quisiera que nos cuentes un poquito de la familia, de Bueno, tus oh, abuelos, de dónde vinieron de Europa, dónde se perfecto, asentaron, dónde se casaron. Vamos a empezar por ahí, yo te perfecto. sigo preguntando si me falta Bueno, información. El te año comento, también. te comento que yo soy la primera argentina de la familia. Mi abuelo vino en el año 32 a la Argentina y vino con dos primos más. Mi abuelo era Moisés Rosenbaum Ujú, y vino con dos primos más de apellido Elstein. ujú. Uno, cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, uno se fue a Tierra del Fuego, para que Ah, tengas una idea, en el año 32. Y ujú, mi abuelo con el primo vinieron a Misiones. Mi ajá, abuelo se quedó en Alem y al poco tiempo el primo se instaló en Oberá. ajá, Estuvieron y crearon cada uno después de un tiempo, que mi abuelo primero hizo sodas, después bolita, que era una gaseosa de esa época, qué sé yo. Después creó un negocio muy grande que se llamó Gran Tienda La Capital. ajá. El primo de Ushuaia también creó una capital y el de Oberá también. Ok. No sé si pensaban agarrar todo el país, no sé, no te puedo decir eso. ¿Y No tu sé hasta qué. abuela? Y bueno, eso fue en el año 32. Y en el año 34 vino mi abuela con sus hijos. O sea, mi papá, entre ellos la tía Esther y los otros, ¿me entendés? O Ah, sea, vinieron entonces tus hombres padres y Esther nacieron en en, Polonia. en Polonia. ¿Sabes qué ciudad? Sí, sí. En Sabiejos. Ok, ok. Bueno, y mi papá era el más grande de los hermanos, después venía la tía Esther, Germán, que vos conociste, Sí. otra tía mía que se llamaba Fanny, y una que se llamaba Celia, que vivió unos años nomás y desgraciadamente después falleció acá en la Argentina. Entonces quedaron los cuatro. Ujú, Cuando vinieron acá, bueno, crearon un negocio y después, bueno, fueron haciendo todas las cosas y yo viví en Alem hasta que tenía 11 años, 10 ujú, años. ujú. Ahí me fui a vivir a Buenos Aires y vino mi tío Germán para acá. Porque, ¿qué pasó? De los cuatro hermanos, el único que no estudió, sacando la primaria, etcétera, fue mi papá, porque era Ajá, el mayor. sí. Mi tío se fue a Buenos Aires, se recibió de ingeniero, la tía Esther estudió en el Guido Hispano, mi tía Fanny también, o sea, todos fueron a estudiar la secundaria a Buenos Aires, menos Ajá, mi papá. ajá. Bueno, mientras estábamos acá, yo tengo dos hermanos más, yo soy la mayor. ¿De qué edad tenés? eh, Si puedes contarme, así sí, sabemos. ¿cómo no? 67. Ok, bueno. Yo era amiga de Mati desde la niñez, Ajá, ajá. porque vivíamos, digamos, frente así, ¿viste? Sí, Bueno, sí. y, eh, y después volví a vivir en Alem, ya casada con mi marido, que era de Villa Clara, Entre Ríos. Nos Ujú, conocimos en Buenos Aires, nos casamos, y cuando mi hija mayor tenía 10 meses, volvimos a Alem. ajá, Mi ajá, tío, Germán, se fue a Buenos Aires y nosotros vinimos a quedarnos a cargo del negocio. ajá, ajá. Pensábamos que un pequeño tiempo nos íbamos a quedar y nos quedamos directamente, después yo tuve más hijos Ajá. y bueno, Y así es la historia. tu mamá es también de la misma ciudad que También, tu abuelo, no, digo, tu abuelo sí, y tu mira, abuela yo eran te de la cuento. misma ciudad. No, está ahora sí.
No, Ya no te... está, ya Ahora, sé. sí. No sé si son polacos. Ajá, Mis padres ok. se conocieron porque mi abuelo, cuando vino de Polonia, mi abuelo de parte de mamá, mi abuelo era sastre. Entonces, mi papá, cuando tenía 20 y pico de años, viste que antes se iba a los de los paisanos, viste que Claro. siempre se iba. Bueno, y entonces fue a hacer un traje a la sastrería de mi abuelo, En Alem. en Buenos Aires. Ah, O sea, en Buenos. mi papá vivía en Alem, pero iba a hacer compras para el negocio a Buenos Aires y se iba a hacer trajes en la casa de mi abuelo, Ok. de mi otro abuelo. Ahí la conoció a mamá y ahí se casaron en Buenos Aires Ajá. y después de la luna de miel vinieron a vivir a Alem. Ok, ok. Y bueno, Entonces, y dame ahí, el apellido de tu mamá de soltera y sí, también la familia tuya es Rosenbaum, ¿verdad? claro, Ok, de tu exactamente. papá. Ok. Sí, y mi mamá era Ingberg. Ingber, ok, Sí, sí, ok. sí, sí. Entonces, ¿en qué año se casaron y vinieron a Alem tus padres? Mi papá siempre vivió en Alem, Ok. ¿entendés? Sí, sí, entiendo, Ah, entiendo. claro, hasta que yo era, lo que pasa que los hermanos Rosenbaum era cuando ya los chicos entraban en la adolescencia, como que se iban a Buenos Aires. Eso Ajá, pasó con Germán y pasó con mi papá. Después ajá. la tía Esther quedó en Posadas y mi Sí, otra tía se quedó ya en Buenos Aires, la más ajá, chica de los cuatro. ajá. Y em, eh, mi mamá vino a Misiones sin conocer Misiones Ujú, y bueno, así que y ahí yo tengo dos hermanos más chicos, como te dije, ajá. y bueno, viví hasta los 11 años acá. Ok, ok. Después fui a Buenos Aires, terminé, hice la secundaria, conocí a mi marido, nos casamos y nos volvimos a Misiones. Ajá. Esa tierra colorada que llama. Así que bueno, Ahora, cuando tenías, antes de que fuiste a Buenos Aires, vos como sí, niña, sí. ¿vos tuviste ocasión de venir a Posadas en esas actividades conjuntas que Sí, hacíamos? ¿Sí? yo te comento, yo, acordate que yo te estoy hablando de hace 60 años atrás, por lo Claro. menos, más o menos, lo que era de ir de Alem a Posadas. Yo me acuerdo que llegábamos a la casa de la tía Esther, nos teníamos que bañar, por ejemplo, porque suponete que era la bar mitzvah de Jorge Litvin o los hijos de Litvin, viste, de Aarón, o los que eran, siempre estábamos en eso, Ajá. nos teníamos que bañar, vestirnos porque estábamos con tierra hasta acá. No era, viste, como ahora que vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. Sí, sí, Y sí. bueno, pero yo no tuve actividades, eh, digamos, sacando las fiestas, qué sé yo, no tuve contacto con las chicas de Posadas, de mi edad, porque cuando ya después me fui, viste, a Buenos Aires, mis Ajá, hijos sí no tuvieron. ajá. Yo tengo 4 hijos. Sí. Eh, una, mi hija, los 4 hicieron su bar mitzvah. Eh, Cuando los chicos míos eran chicos, la colectividad de Alem lo traíamos al Moré Ujú, eh, y venía todos los sábados a la mañana. ajá, Yo tengo un pincho acá atrás. eh, ajá, Habíamos comprado un pizarrón grande y ajá, él le enseñaba a los chicos, no te digo que era hebreo, pero sí costumbre y tradiciones del judaísmo, más que ajá, nada. ajá, Bueno, y él preparó a mis 4 hijos para su bat o bar mitzvah. ajá. Muy bien, Yo ajá, tengo una hija, un varón y después mellizas. ajá, Cuando mi hija mayor se iba a preparar, y bueno, ya la mandábamos en colectivo, posada, etcétera, etcétera, bueno, siempre paró en la casa de Jorge y Silvia Lidvin. ajá, ajá, Entonces siempre sí, con los chicos es diferente, siempre los chicos tuvieron más actividad que lo que tuve yo. ajá. Y bueno, Contame, tu nombre es Susi, tu prima también sí, se llama Susi. exactamente. ¿Hay un familiar que los llamaron por ese nombre, sabes? Pero te voy Contame. a contar algo para que veas. Mi hermano se llama Teddy, igual que el hermano de Susi. Ah, O sea, mira eran vos. sumamente... Si los primos hermanos se llaman igual, porque parece que había una abuela y después del otro era un abuelo, no sé qué, y todos querían ponerle los nombres esos, por eso. Ah, ok, Es bueno. una hermana de ellos, claro. Ajá.
Bueno, Mi muy hermano se interesante. llama Jorge Teddy. O sea, fíjate, igual que los hermanos de De Susi. Susi. Ujú. Ok, Claro. muy Sí, bien, sí, muy bien. sí, sí. Sí. Me estabas contando más o menos de la vida religiosa de Sí, Alem. Contame sí. qué tradiciones se llevaban en tu familia, qué es lo que hacían. Mira, mi abuelo Moishe, no sé si Sí. vos te acordás, vos tenés que Yo recordarte de no él, porque habré visto a tu abuelo, yo me acuerdo mucho cuando eh, tu tío estaba de novio con Betty, bueno, porque era más o claro, menos la edad que uno presta atención. sí. Y Pero mi sí, abuelo se fue a vivir a Buenos Aires antes que fallezca mi abuela todavía, ajá, pero él hizo como una promesa y todos los años, para los yontes, él venía, se instalaba en Alem y después en Kipur, ya en la casa de la tía Esther. Esther, y él la ayudaba y era, diríamos que cantante, pero Ajá. pobrecito, no era, era digamos como él tenía un sentimiento, no le decían nada, y así lo hizo toda la vida hasta que murió. Él estaba en Ah, Buenos Aires, se tomaba un avión, llegaba a Posadas y él oficiaba con la gente que estaba en Posadas. Sí. Betty, tu tía también contó eso Ah, en la ¿viste? entrevista, sí, es muy lindo oír de los dos lados. Claro, sí, sí. El Sí, abuelo, no sé, tuvo eso y hasta el día que falleció con 85 años, él venía acá a Posadas, hacía eso. ajá, Así ajá. que bueno. Y entonces él Y sabía los cantos litúrgicos. por supuesto, el abuelo toda su vida, no, acá lógicamente te imaginas que no teníamos las cosas del taller ni nada por el estilo, pero mi abuelo jamás comió jamón, Ujú. jamás comió cerdo. Yo me acuerdo que una vez, yo no me acuerdo qué tenía y me dijo, si yo llegué a esta edad sin probar jamón, puedo morir sin probarlo también. Sí, claro. Ajá, yo me casé con, bueno, mi marido que era de Villa Clara, que vos viste que Villa Clara, que era todo un grupo de gente judía, y él sí era más costumbrista de lo que era yo, Ajá, digamos. ajá, Y entonces, digamos, yo prendo las velas todos los viernes, ajá. eh, viste, todas esas cosas que seguía haciendo, pero eso es más que nada por mi marido, digamos, porque él Sí, era mucho más costumbrista que mi familia. ajá, ajá. Sí, Y contame, cuando vos prendés las velas, ¿haces sí, así con las manos alrededor de las velas? ¿Siempre hiciste? sí, Sí, claro. Y te voy a comentar algo más. sí, Yo tengo una hija que vive en Alem, sí, una que vive en Posadas y una que vive en Paraná, Entre Ríos. ajá. Entonces, ahora yo antes de prender las velas, hago una videollamada con las tres y prendemos la vela entre las cuatro. Ah, mira qué lindo. Sí, desde que está esta pandemia, digamos. Ajá, ajá, Entonces, es así. Ya ajá, sabemos que a tal hora no, hacemos eso. Sí. ajá, ajá. Y contame si te acordás cuando eras niñas, cómo se celebraban las fiestas con tu familia, con quiénes se reunían, en Mira, general. nosotros en general, cuando era chica, yo me acuerdo, cuando si íbamos a Buenos Aires, pasábamos con mi abuela materna. Ajá, Y cuando estábamos acá, pasábamos con mi abuela paterna. ajá, Pero no íbamos al templo mientras yo era chica, ¿eh? ajá, Solamente por ahí, sí, más en Rosh Hashanah, que sí íbamos en auto, como te estoy contando, pero no en Kippur, porque ahí ya no nos ajá. movíamos y viste que en general nosotros nos quedamos acá. Pero desde que yo volví, siempre lo hago. Con mis Ujú. hijos, todos siempre vamos al templo en esas festividades, ¿no? Ajá, ajá. Hasta recientemente, antes de la pandemia, entonces. Ah, Claro, sí, ni más ni sí. menos. Y te comento, yo quedé sola hace 13 años, ¿no? Y Ajá. desde esa época yo me instalaba, No te escucho de vuelta. pero no sabe mi familia, me están llamando, Ah, y me iba con la tía al templo, ajá, con la tía Esther siempre. ajá, ajá. Sí. Tu tía Bueno, pero ahora, siempre muy especial. Nosotros, mi mamá compraba en la joyería y tenemos la vajilla de ella. claro, Era de la joyería Dayton, pero ahora está sí. en Israel, en la casa de mi hermano. Ah, Sí, te quería preguntar respecto a la relación con Israel.
Sí. ¿Cómo era la relación de la familia? ¿Cómo se sentían identificados con Mira, Israel? yo cuando era chica, realmente, bueno, cuando yo era chica recién se creaba el Estado, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Sí, era bastante nuevo. Sí, no recuerdo mucho, no Ajá. recuerdo. Pero las cosas que sí tenía, por ejemplo, es la siguiente. La mamá de mi mamá, cuando vino a la Argentina, vino con una hermana Ujú, y quedó toda su familia en Polonia. ujú. Después que comenzó el Estado de Israel, yo creo que vos sabés que la Cruz Roja hizo un trabajo espectacular, eh, iban buscando familias que se vuelvan a juntar después de la guerra, digamos, ¿no es cierto? Ajá, Y bueno, y yo de chica lo que recuerdo es que una abuela, una hermana de mi abuela, se escapó de Polonia gracias a un soldado ruso. Y se fue a ajá. Rusia y ahí se casó y ahí después terminó en Israel. Entonces, lo que yo de chica recuerdo era lo que me hablaba mi abuela de su hermana que vivía en Israel. Ajá, ajá, Bueno, después cuando mis hermanos fueron por tapuja a Israel, estuvieron con ella, etcétera, etcétera. Y en ajá, este momento yo tengo nada que ver, tengo familia que vive en Israel, ¿viste? ajá, ajá. ¿Estuviste alguna vez en Israel vos? Sí, estuve 2 veces con mi Ah, marido. ajá, ajá. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te acordás en qué años? Sí, estuve la primera vez en el año 79, Ujú, que fui sola con mi marido. ujú. Y después fuimos con Mati Jorge en el año 2006. Ajá, ajá. Y paramos en la casa vos lo conocés a Mario y Fanny, seguramente, Sí, ¿o no? claro. Sí, Mario Haas. Bueno, claro, bueno, yo soy amiga de Mario también por Alem, te imaginarás, Sí, sí. paramos. Mi marido y yo en la casa de Mario y Fanny y Mati en la casa del hermano. Claro, ella Así que tiene el pasamos, hermano ahí, sí, claro. Ajá. Mira qué sí, sí. lindo. Sí. Claro, y aparte, yo tengo mi sobrina de parte de mi marido que vive en Israel también, y bueno, tengo Ajá, amigos, ajá. Muy sí, bien. Eh, eh, Respecto a tu educación, contame un poquito, no solo la educación judía, pero también sí, qué estudiaste. Yo sé que estudiaste en Buenos Aires. Contame un sí. poquito. Mira, yo me fui a Buenos Aires, hice la escuela secundaria en Buenos Aires, Ujú, me casé, me terminé la escuela y me casé. ajá. Y al ¿Cómo año que me conociste a tu esposo? ¿Cómo conociste a tu esposo? Mira, a mi papá, cuando nosotros nos fuimos a vivir a Buenos Aires y vino mi tío para acá, mi tío Germán, Ajá, tenían un negocio de radio y televisión que se llamaba Radio Dayton, que ajá, en esa época hacían cosas para eh, la gente del gremio, porque ajá, viste, no es como ahora que los televisores vienen completos, sino que pequeñas cosas que se hacía para, como se armaban televisores, era la primera época de los televisores. Bueno, y yo fui porque un empleado del negocio de mi papá se casaba con una chica de Villa Clara. ajá, Y mi marido era amigo de esa chica. Y nos ajá, conocimos en la despedida de soltera. Pero te imaginas, yo tenía 16 años. ajá, Y yo me casé a los 19. ajá, ajá. Y a los 21 ya estaba en Alem otra vez. O sea que así fue todo La muy vida fue rápido todo. rápida de esa Sí, época. Ujú, sí, ujú. así es. Eh, eh, y en Buenos Aires, cuando se instalaron en Sí, Buenos Aires, ¿participabas de actividades judías? ¿Ibas a alguna escuela sí, judía o- sí. Yo te explico una cosa. Nosotros nos fuimos a vivir, cuando yo te comenté, em, eh, yo iba al Shulim Aleichem. Ajá, Bueno, y después, cuando yo fui adolescente, iba a las reuniones de Betel. ajá, ajá. Sí. Bueno, ¿alguna memoria de ese entonces con los chicos o algo que La te, verdad, por ejemplo, estaban ahí durante la guerra de los 6 días? ¿Cómo de te eso me afectó? acuerdo. Sí, ¿cómo te Sí, afectó sí, o cuál fue la sí, respuesta de los jóvenes en esa época? claro. Se te querían ir todos a Israel, ¿viste? Ajá, bueno, sí, sí.
Vos eras muy Así era. jovencita. Sí, era muy Sí, chica, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Y fuiste madrija o activaste en la... Tuve una vez, nada más que por pocos meses, un grupo de chicos, donde hacía Ujú. pequeñas actividades. Ajá, Pero ajá. ya te digo, no fueron muchas cosas porque yo me puse novia muy jovencita, mi marido era más grande y bueno, viste, sí, así Sí, fue. sí, Pero bueno, ajá. ¿Y tu sí, marido sí. estaba estudiando ahí en Buenos Aires? Sí, Ah, de sí, mi Villa marido, Clara. claro, sí, sí. Mi Ujú, marido estaba trabajando y estudiando. ajá. ¿Y Sí, sabés que en Posadas hay muchos que eran de Villa Clara? Estoy segura que sabés. por supuesto. Entre ellos mi Los tío Litvin, Ángel, todos los claro, Litvin, sí, sí. imagínate, mi tío Ángel, cuando se enteró que yo me ponía de novia con una persona de Villa Clara, estaba feliz. Ajá, A su ajá. vez, la señora de Jorge, Silvia Pavé, Sí. también es de Villa Clara. Ah, no sabía, no sabía. Yo no la Claro, conozco a ella, sí. eran conocidos de mi marido de chiquitos. Ajá, Claro, mira vos, mira vos. El sí, mundo sí, es sí. un Es círculo. increíble, increíble, Sí, 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 sí. así es, Y eh, hoy en día en sí, Alem, ¿cuál es tu actividad? ¿Trabajás? ¿Estás sí. afiliada en alguna organización? Contame un poquito de No, lo que yo en haces. este momento te comento, yo tengo una pequeña vinoteca, Ujú, trabajo en eso, lógicamente, ujú, y bueno, y tengo grupos de amigos y todo, bueno, nos damos, los que quedamos en la colectividad, lógicamente nos damos también, sí, ajá, pero no tenemos nada conformado, ¿no es cierto? sí. Ah, y nunca hubo un templo ahí o un salón donde se pueden reunir todos los judíos que había, o No, sí. pero yo te comento algo, por ejemplo, si bien no teníamos el espacio físico, nos reuníamos en casas, Sí. por ejemplo. Falleció mi marido, por decirte, o para Ujú, irte más lejos, falleció mi abuela, sí. y igual hacíamos el rezo los 7 días, La ¿entendés? Shiva. Ujú, Exactamente, venían en tal caso, en esa época, cuando fue la abuela, venían a la casa de mis padres. Cuando murió mi marido, en mi casa se hizo, ¿entendés? sí, sí, O sí, sea, seguimos ciertas costumbres, sí. Ahora, cuando claro. ustedes volvieron a Alem, ¿tus padres Sí, estaban en Buenos Aires o en Buenos Aires. No, ajá, nosotros cuando vinimos a vivir a LEM, nos vinimos, digamos, sin familia. Mi única familia era la tía en Posadas. ajá, ajá? Sí, Y cuando tu abuelo vino a Alem, sí. eh, ¿a quiénes ya tenían en Alem? ¿Por qué A nadie, Alem? ¿te imaginas que en el año 32 Sí. nadie había acá? No Apenas se conocían había a creado el nadie. pueblo. No, Ajá. yo Y, no sé por qué él llegó a LEM. ajá. Tampoco sé por qué el otro se fue a Tierra del Fuego. Imagínate lo que te estoy diciendo, Ushuaia, en esa época. ¿Cuántos días habrá tardado en llegar? Sí, No sí. sé. Y el Entonces, frío. Uno se fue al infierno, el otro se fue a... no sé, vos sabés que no sé. Y Ajá. yo antes de tener esta conversación, hablé con mamá por las dudas que me diga algunas cosas, ella tampoco sabe. Tú- Lo que sí recuerdo, cuando yo vivía en Alem, es que los primos y los tíos de Ushuaia vinieron 1 o 2 veces a vernos a Alem. Ajá, Mis padres ya cuando viajaron a Ushuaia, pues ya viajaron grandes, con las excursiones que se hace ahora, etcétera, etcétera, estuvieron con ellos. ajá. ¿Y tenés todavía familia ahí en Ushuaia o ya se... En este momento no, porque tenemos un grupo de amigas acá en Alem que viajábamos, ¿no es cierto? Que nos juntábamos y viajábamos mientras se podía, digamos. Y cuando fuimos a Ushuaia con estas chicas, yo le pregunté al guía por mi familia. Me dijo que existe el negocio, pero que ellos están en Buenos Aires y Ajá. que ya los nietos, te Sí, imaginarás, ¿no es sí, cierto? claro, claro, Y sí. que ellos estaban en Buenos Aires y tenían gente en el negocio. Ajá, mira Así vos. que, sí. Muy interesante. Sí, es Eh, increíble las historias, ¿no? a mí me encanta todo esto. Por eso me estoy envuelta. Mira, y yo te cuento, mis abuelos de parte de mamá vinieron más tarde, porque también vino primero mi abuelo y Ujú, después cuando más o menos ya tenían algo, 1 año y pico que tenían donde vivir y qué sé yo, viste que, no sé si vos sabías, pero cuando vinieron los primeros a Buenos Aires, sí. vivían como
no eran conventillos, ponele, pero era como que venía un paisano, le daban una pieza y así se iban, así hasta que, Pensiones, sí. Claro, que mis no, abuelos también, mis abuelos tenían una pensión justamente. ajá, y posadas. No, no, no. Mis paternos eran de Uruguay y vivían Eh, en Salto y ahí tenían una ah, pensión. claro, Sí, así sí. que, por eso, así que no sé. Bueno, estoy mirando mis preguntas. Algo que no Sí, cubrimos, tu relación con la gente no judía, con organizaciones que no eran no judías. Contame un poquito si participaste en algún grupo que no realmente mira, era. nosotros, mi marido, ¿no es cierto? Él era una persona que participaba en todo lo que había, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, en la creación, te habrá dicho Mati, que en la creación de los bomberos, en la creación de varias No, entidades. no me dijo, ¿No? contame. Eh, Claro, por ejemplo, eh, acá había un grupo de gente, don José Werner, que era un judío, sí, el tío de Mati, don sí, Ernesto Haas, sí. ellos eran gente muy activistas. Ellos crearon acá la escuela normal, por ejemplo, Sí, con sí, otro eso grupo de me gente. contó Mati, sí, sí. Bueno, también trajeron la primera escuela técnica. Ahí ya estaba mi marido que colaboró con eso. Ajá, Después crearon los bomberos, ajá, ¿entendés? Y ajá, a su vez, con mi marido estábamos en el Club de Leones. ajá, ajá. Estaba Mati con Jorge también, o sea, también, ¿viste? Esas eran las actividades, pero en eso nomás, otra ¿Qué, cosa no. qué tipo de actos de beneficencia hicieron en el Club de Leones que te puedes Mira, acordar? te comento, eh, comprábamos tela, hacíamos batitos, batas, qué sé yo, llevábamos al hospital, creamos. Lo más importante que hicimos fue que se creó, acá en Alem, hay una fiesta muy importante, había, bueno, que era la fiesta de la cerveza. Y Ajá, nosotros en esa fiesta hacíamos una feria. ajá, Nosotros venían gente de todos lados a exponer, ¿no es cierto? Y nosotros hacíamos eh, la cantina, teníamos nosotros a su vez. Y la cantina era diferentes cosas. Por ejemplo, una vez fue un tren, otra vez fue un barco y nosotros nos vestíamos alegóricamente. Bueno, toda esa plata hicimos una... ay, por Dios, ¿cómo es que se llama? Donde hay una orfana, guardería. Una ajá, guardería, ah, el Club de Leones creó una guardería que llevó el nombre de don José Werner. ajá, ajá, Y bueno, esa guardería se la entregamos al Estado, el Estado se la dio al hospital, y después, bueno, con el tiempo funcionó fantásticamente, y después como todas las cosas fue quedando. Hasta que hace unos 4 años atrás se la concedimos a una institución de una iglesia que la está usando, porque era una lástima, claro, imagínate. claro, Sí, eso fue lo más grande, te imaginás que eso fue lo más importante que llegamos a hacer, poder construir la guardería José Werner. ajá. Ahora me comentaste, tenés una hija en Alem, ¿es correcto? Sí, mi hija Eh, mayor. ajá. ¿Y qué actividades, basado actividades judías ella mantiene, si alguna, después de tras No, no, generaciones? no, en este momento lo único que es me acompaña al Gil. Te acompaña. Ajá, Sí, sí, ajá, mis chicos me acompañan y, y nada, tiene la idea, está esperanzada en poder viajar a Israel con el marido, ajá, ajá. pero nada más. Sí, bueno, bueno. Sí. ¿Algo más que querés agregar que no No, nos nosotros comentas? tenemos en este momento, nosotros estamos muy relacionadas con la gente de Posadas, Sí, ¿entendés? Bueno, no solamente con Alberto, Tuti, sino con toda la gente de ahí, porque bueno, tenemos relación con toda esa gente, sí, con sí, Silvita Lidvin, con todos ellos tenemos mucho más relación de lo que tenían mis padres con la comunidad, sí, sí, porque es todo mucho más fácil ahora. claro, claro. Tienen que se hacen el Kabbalah Shabbat por Zoom, por decirte. Sí, yo participé de uno, sí. ¿Viste? Entonces todo es diferente ahora. Sí, es verdad, es verdad. Así que sí. Bueno, Bueno, te agradezco mucho. Yo voy a poner acá a la grabación un punto. bueno.